Buenos días, mi nombre es Jessica Espinosa. Les damos la más cordial bienvenida a este evento en nombre de la Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, de la Universidad de la UPN y aquí de la UABC. Nos da mucho gusto poder recibirlos en esta sesión virtual en la que queremos compartir pues con el grupo, con nuestros maestros, con nuestros alumnos, algunas buenas prácticas que este grupo de cuerpos académicos que nos hemos unido para pues poder compartir, ¿no?, las experiencias en proyectos de investigación, en la práctica que hemos tenido en la educación a distancia y compartir con el grupo pues algunas de estas ideas que nosotros hemos trabajado y también recibir retroalimentación y poder abrir un foro, ¿no?, de comunicación con otras personas que están también trabajando en estas áreas. Este es el primer ciclo que vamos a realizar, sin embargo la idea es poder seguir creando diferentes sesiones en las que podamos atraer la experiencia de otros maestros, de otras áreas, de otras instituciones y de otros cuerpos académicos incluso, que puedan compartir pues esta experiencia. En esta primera sesión que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de dos temas que nos parecen fundamentales. Una es el tema de los elementos de comunicación visual, de cómo utilizamos esta parte visual para acercarnos a nuestros alumnos, para hacer entornos más atractivos para ellos. Y la otra sesión que empieza a las 10, en esta sesión se va a hablar todo este tema que también es muy interesante, de cómo podemos aprovechar las redes sociales para crear estos ambientes de aprendizaje. Entonces, si me permiten, en este primer bloque vamos a estar, nos acompaña la maestra Gloria Azucena Torres de León. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una maestría en Tecnología de la Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ha trabajado mucho el tema de diseño y comunicación en clases aquí en la universidad. Es profesora de tiempo completo, colabora y una de sus actividades es coordinar la actividad de educación a distancia en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología aquí en la universidad. Y bueno, ha llevado a cabo diferentes proyectos relacionados con la creación de productos multimedia para la enseñanza y el aprendizaje y el proceso de comunicación visual que se genera con ellos. Y pues ya sin más preámbulo para iniciar, le doy la bienvenida a la maestra Gloria Torres y pues aquí la acompañamos en su presentación. Gracias. Gracias, buenos días a todos. El tema que les voy a presentar el día de hoy es elementos de comunicación visual en el desarrollo de recursos de instrucción. Como lo dijo la maestra Jessica, es un tema que he trabajado durante los últimos 3 años. Y bueno, por mi formación yo soy diseñadora, soy maestra en tecnologías de la educación y como dijo actualmente estoy haciendo mi doctorado en diseño. Este es mi tema de trabajo, elementos de comunicación. Y bueno, voy a comenzar usando este término de recursos de instrucción. Bueno, el término de recursos de instrucción es acuñado por Robert Cackney e involucra todo objeto de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, desde un panfleto hasta un tutorial cuya finalidad pues es instruirnos, ¿no? Y bien, un recurso de instrucción, ¿qué es un recurso de instrucción? Bueno, Margarita Castañeda lo define como un material práctico que proporciona al alumno una competencia indirecta de realidad y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar como el equipo para materializar. Es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder llevar a cabo este recurso de instrucción. Muy bien. En los elementos de la teoría del aprendizaje voy a utilizar un poquito aquí esta gráfica. Tenemos condiciones internas y condiciones externas. Y junto con esto tenemos nuestros resultados de aprendizaje. Los procesos internos o las condiciones internas que tiene cada
alumno, en nuestro caso, que somos profesores, tienen lugar durante un proceso de aprendizaje. Son procesos que solo el alumno puede controlar, es decir, lo que piensa, lo que siente. Si en algún momento está teniendo alguna situación inesperada, digamos, de salud, eso no lo podemos nosotros controlar. Pero sí podemos controlar un poquito más la cuestión externa, es la acción que se ejerce en el niño sobre el alumno. Y bien, entonces voy a brincar a la siguiente gráfica, que es el modelo comunicacional, y este es un modelo comunicacional que se adapta digamos, a los factores que tenemos nosotros. Tenemos en el modelo comunicacional, tenemos diferentes elementos. Tenemos al emisor, que es el docente, tenemos al receptor, que es uno, tenemos un mensaje, que es la comunicación, la información didáctica, tenemos un canal, que es el recurso de instrucción, tenemos el contexto, que es el aula de clase, el aula virtual, o cualquier tipo de aula que manejamos nosotros. Y luego tenemos como nuestro código el texto, las imágenes fijas y las imágenes móviles. ¿Qué es importante este modelo comunicacional? Muy bien, una vez que nosotros podamos descifrar en qué posición estamos, ok, me piden por aquí que les pida a las personas que tienen el prende su micrófono si pueden apagar, por favor. Gracias. Ok, una vez que nosotros podamos identificar cualquiera de estos elementos y, digamos, llevarlos a nuestro contexto, por ejemplo, yo como emisor, cuáles son mis capacidades, cuáles son mi potencial, el alumno como receptor, cuáles son su manera de aprendizaje, cuál es la forma en la que transmito ese mensaje. Muy bien, en este caso es nuestra información didáctica. Y el código, que llamaremos código al este texto, a las imágenes y digamos a todo lo que acompaña para llevar a cabo este mensaje. Una vez que nosotros podamos posicionarnos en un lugar en específico, en este modelo comunicacional, podemos traducir lo que es necesario hacer para llevar una buena práctica, digamos, con nuestros alumnos. Y en este sentido me voy a brincar a la siguiente diapositiva con una cita de Dede del 2007. En el año 2007, es decir, hace 10 años, ya comenzábamos con esta revolución, digamos, en el aprendizaje. Bueno, mucho antes. Sin embargo, en esta época fue cuando empiezan las reflexiones más fuertes en este sentido. Y dice, los jóvenes desarrollan costumbres como cambiar los canales de televisión en el control remoto, observando solo fragmentos breves e inconexos, visitar páginas de internet y brincar de una a otra hasta encontrar la información buscada, mantener conversaciones simultáneas con más de 10 personas a la vez, en servicios de mensajería, en computadoras o marcar mensajes ágiles y derivados del teléfono celular. Las formas en las que se comunican nuestros alumnos han revolucionado desde hace más de 10 años. Y en el mismo sentido, nuestra manera de transmitir un mensaje tendría que estar revolucionando. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Para esto, vamos a analizar dos elementos de comunicación visual en específico, el color y la tipografía. Muy bien. El color lo voy a desglosar en dos partes. El color es una energía interpretada por nuestro cerebro. Y Ángel, un experto en percepción, lo define de la siguiente manera. Es la diferencia más interesante que se observa en la conceptualización del color. La diferencia más interesante que se observa en la conceptualización del color se refiere al desarrollo cultural. Es decir, no es lo mismo interpretar un color en nuestros alumnos, que son alumnos de México, que viven en un cierto contexto, en una cierta cultura, interpretar el color, por ejemplo, en un alumno de la India, por decir algo, ¿no? Y bueno, una afirmación
información más sobre este elemento de comunicación es la de Shedon y Waterhouse de 2009 y es el color es la herramienta más influyente de la que se dispone cuando se trata de transmitir un mensaje por un medio gráfico. Y así puedo seguir citando otros autores, ¿no? Sin embargo, me voy a quedar con esta última a manera de reflexión para dar paso a lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con colores, no es tan fácil, no es tan sencillo, digámoslo de esa manera, el trabajar, el seleccionar un color, pero existen muchas herramientas. Por ejemplo, esta que les comparto es el diferencial semántico de colores de Berry y de Martin, y es un diferencial semántico en el que nos apoyamos para discernir entre lo que queremos transmitir y lo que no queremos transmitir. Por ejemplo, un color en una familia de colores fríos con cualidades frías no me transmite lo mismo que una de cálidos, ¿no? Y podemos de esa misma manera desglosar, por ejemplo, colores fríos y lo que nos evoca la palabra frío, la semántica del frío. Así me voy con la semántica de los colores pasivos, con los colores femeninos, con los neutrales, con los exclusivos, y tenemos el diferencial de cada uno de ellos. Es decir, cuando yo tomo un color, puede ser que un color sea acertado, sin embargo, puedo correr el riesgo que si yo lo utilizo en abundancia, puedo tener un efecto contrario. Les presento esto porque es un análisis amplio y muy interesante de la semántica del color. Les presento este otro, bueno, es lo mismo, solo que lo puse de manera separada, solo son dos partes para que puedan tener un poquito más de visión del diferencial semántico. Acá tenemos los individuales, colectivos, tradicionales, modernos, clásicos, románticos, retrospectivos y futuristas, y todo lo que engloba cada uno de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en lo clásico puedo tener serios, simétricos, serenos, y por otro lado, en lo futurista tengo los anticipados, los sanguíneos, los valientes y los desconocidos. Y del lado extremo de cada una de las columnas tengo cada color. Entonces ahí hay como un cuidado, no precisamente en una asociación del círculo cromático, sin embargo sí hay una asociación contraria, una asociación diferente a lo que queremos proyectar por un lado y por otro. Esta es solo una de las herramientas de diseño que podemos tener. Existen otras, por ejemplo, de psicología de color, de Eva Heller, existen las de Goldstein, de percepción de bicolor, existen las de Arnhem, igual en el mismo sentido, que son un poquito más hacia la percepción. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos encontrar en ese sentido, sería por quien iría la recomendación de búsqueda, ¿no? Muy bien, lo voy a brincar a tipografía. En un ratito más vamos a ver la cuestión de recomendaciones en cada una de ellas, solamente para ponernos como en contexto, ¿no? En la tipografía tenemos a Buen como uno de los pensadores, de los escritores en este elemento de comunicación visual, y tenemos que la tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas. Y bueno, la tipografía podemos decir que es el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, pero también de transmitir con cierta habilidad y elegancia las palabras. Para muchas personas podrán ser como un segundo plano. El texto pues tiene que estar implícito. Sin embargo, en 2015, Bueno hace otra afirmación y dice que las letras son esenciales para comunicar lo visual, como cualquier otro elemento. Aunque por otro lado, la tipografía no debería ser protagonista, sino que su objetivo es permanecer oculta mientras la información se transmite eficazmente. Sin embargo, en realidad es imposible permanecer oculta.
En lugar de ello, se utiliza un tipo de letra apropiado según el mensaje que se desea transmitir. Es decir, en el mismo sentido que tenemos un diferencial semántico para el color, les voy a presentar un diferencial semántico tipográfico, que es un poquito menos estudiado en el ámbito de los elementos de comunicación visual. Sin embargo, también tiene sus propios, digamos, particularidades, ¿no? Tenemos las tipografías que son frías, las tipografías que son más cálidas, las pasivas, las activas, las femeninas, las masculinas, las neutrales, las artificiales, las exclusivas y las populares, ¿no? Cada una se encuentra en un lado de la pantalla. Y del lado de los extremos, perdón, encontramos qué tipografía cada una. Por ejemplo, las tipografías de palo seco, es decir, las que no llevan serifas, las que no llevan las patitas o los patines en la parte de abajo, las utilizaríamos como tipografías un poquito más serias, ¿no? Las tipografías más cálidas, quisiéramos hacer sentir como alguna sensación de cercanía, digamos, pues utilizamos un poquito de formas más redondas, más texturizadas, digamos, ¿no? Como haciéndonos sentir más familiar. Y así podemos ir revisando nuestro diferencial semántico en partes para que ustedes lo pudieran visualizar. Y luego tenemos de este lado las individuales, las colectivas, las tradicionales, las modernas, las clásicas, las románticas, las retrospectivas y las futuristas. En el mismo Por favor, los que van ingresando, silencien su micrófono. Gracias. Muy bien. En el mismo sentido que tenemos un diferencial semántico del color, tenemos un diferencial semántico tipográfico y su conversión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las tipografías tradicionales tenemos unas formas más curvas, suponiendo como la letra cursiva, ¿no? Y por el lado moderno tenemos que nos dice que el texto debería estar en color. Ya nos hace todavía una sugerencia más, ¿no? Se brinca de un elemento comunicativo a otro. Muy bien. Entonces, para continuar con esto, vamos a trabajar ahora sí con las aplicaciones y con las recomendaciones del color. Y posteriormente vamos a hablar de la tipografía. Muy bien. Decimos que el color, ya sabemos que influye decisivamente en la psicología, creando sensaciones, que un color puede significar una cosa, otro color puede significar otra. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto sucede según la edad, el sexo, el origen de las personas, cierta tendencia o cierta tendencia a determinados colores. Es decir, para mí, por cuestiones de percepción, lo que para mí significa algo, para otras personas no significa lo mismo. Sin embargo, esto se generaliza en cuestiones de cultura, de edad y de sexo. Es decir, creo que aquí no vamos a tener ningún problema porque regularmente nuestros alumnos están en la misma, digamos, en la misma, con las mismas particularidades, ¿no? Tienen un rango de edad similar, viven en la misma zona geográfica, pertenecen a cierta cultura, tienen ciertos pensamientos ideológicos, entonces quizás esa parte no nos costará tanto trabajo. Muy bien, entonces tenemos que los colores provocan tres cosas en las personas. Impresionan al llamar la atención, expresan al provocar un significado y emoción, y dado que tienen un valor o un ciclo. Muy bien. Por otra parte, hay asociaciones, en el color hay asociaciones expresivas, denotación y connotación. Eso es, nosotros tenemos que estar bien, digamos, bien pendientes de el color que yo utilice, transmitiendo o no esté provocando una expresión errónea, ¿no?
Y finalmente, bueno, el diferencial, su valor en el diferencial semántico puede ser cálido, frío, joven, actual, moderno, y los que les presenté hace un momento. Y luego tenemos sus cualidades físicas, que estos también son sumamente importantes. Tenemos colores brillantes, saturados, suaves, agrisados, demás, ¿no? Esto es en tonalidades. Regularmente las tonalidades del color, las cualidades físicas del color se dividen en 4. Entonces, saturados o brillantes, los colores claros, los colores oscurecidos, los colores grises. Pero los colores que más prefieren, o los colores que más los acercan al aprendizaje, digamos, o a la educación, los que más los relacionan, son los colores brillantes, ¿no? Esos son los colores que atrapan la atención de... Entonces, podemos utilizar colores suaves, podemos utilizar colores poco saturados, pero lo recomendable es usar un color un poco más brillante, es decir, una calidad saturada, o color puro que le llaman, ¿no? Muy bien. Y por último, bueno, se le da una función práctica en el mensaje gráfico. Eso, sin duda. Ahora que sabemos esto, tenemos, digamos, una palomita extra y en la función del mensaje. Muy bien. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Delimitarnos con una paleta de colores para tener una linealidad en el mensaje. Eso sería como un punto importante, uno de los puntos más importantes. Cerrarnos a una paleta de colores y no salirnos de esa paleta de colores. Es decir, si yo estoy utilizando colores saturados, me quedo con mi línea saturada. Si estoy utilizando colores claros o neutros, me quedo con mi línea de colores, ¿no? Muy bien. En la siguiente, pues es utilizar colores neutros o claros para el fondo de presentaciones y un color un poquito más fuerte para textos o para recuadros, ¿no? Esto sería como otra recomendación. La siguiente es hacer un contraste cromático para hacer una legibilidad en los textos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo veíamos en nuestras computadoras aquel fondo negro y las letras en amarillo? Era muy cansado, en primer lugar. En segundo lugar, era ilegible, casi ilegible. Y bueno, este mismo cansancio pues te obligaba casi como a abandonar más bien la actividad, ¿no? Entonces, hagamos como un poquito de conciencia en las prácticas que teníamos hace algunos años, que no teníamos esta información, o que no sabíamos más sobre esa información, y pensemos en cómo nos sentíamos, qué nos hacía sentir, y entonces utilicemos esa información y volquémonos a lo que ahora ya sabemos y utilicémoslo pues de la mejor manera, ¿no? El siguiente es no caer en el exceso de colores brillantes. Regreso a lo mismo. Acuérdense de esa pantalla negra con color así entre verde y amarillo, no recuerdo bien, brillantísimo, que te cansa, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, como les digo, provoca un rechazo y entonces abandonas ese recurso de instrucción, lo haces a un lado. Siguiente tenemos la cantidad de colores a seleccionar. Se recomienda una paleta de 5 a 8 colores, no más. ¿Por qué? Porque entonces tenemos por ahí una confusión de colores, una confusión que puede llegar a ser como a provocar un poquito hasta como de estrés, ¿no? Muy bien. Continúo con mis recomendaciones. En este sentido, bueno, ya recorrimos lo que fueron las recomendaciones de la aplicación en color. Ahora me voy con las aplicaciones de la tipografía, y las recomendaciones en primer plano es jerarquizar. Recuerden, por ejemplo, en un libro de texto, me voy a ir como algo un poquito más básico. En un libro de texto tenemos nuestros títulos en una tipografía con más puntos, y luego tenemos, los títulos en una tipografía con más puntos, y el resto del texto se encuentra en unos puntos un poquito más, digamos, más pequeños, más reducida. Esto nos dice o nos da a notar la importancia. La otra parte que podemos agregar a esto de las dimensiones o de la geometría sería el uso de negritas, precisamente, ¿no?
Y bueno, esto sería como para resaltar lo relevante, en primer lugar. Y por otro lado, es para resaltar cierta información, ¿ok? Tenemos la relevancia en un texto o la importancia de cierta información. Esas son las dos recomendaciones de la jerarquía. La siguiente es asegurarnos que la computadora reconozca las tipografías y que nos a un lugar con una presentación que contiene tipografías. Bueno, preferentemente voy a llevar mi presentación con una tipografía que sea que esté en las máquinas, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de una Arial, que regularmente es la que usamos, y que es muy buena para una presentación porque nos da una fluidez de lectura muy suave, o estoy hablando quizás de una Times, que también nos da una fluidez de lectura, sin embargo, para textos cortos no es tan recomendable. Entonces, bueno, es esta cuestión de ir, de asegurarnos que se encuentre que sea de uso común en diferentes máquinas, ¿no? La siguiente es la correcta utilización de tipografías, es como el justificado estratégicamente. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poner un texto de un lado y luego otro texto del otro y entonces no tiene relación. Voy a hacer un agrupamiento de texto, voy a limpiar mi pantalla lo más posible y entonces pues eso le da un beneficio al lector, le da como un descanso, digamos, al lector. No tener como, al menos que sea digamos, que como, no sé, un cuadro de conceptos, algo de ese estilo, ¿no? Eso es otro. Pero si voy a agrupar algún texto, tratar de enfocarlo en el mismo sentido. Muy bien. Y bueno, en este sentido, para hacer como una recomendación un poquito más global, para concluir esto, tenemos que tener una razón que sustente el uso de nuestros elementos de comunicación, primero. Y siguiente es, tenemos que tener en mente cuál es el resultado que se debe obtener a partir de lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la meta de mi recurso de instrucción? Y en este sentido tenemos 5 puntos importantes. Revisar el nivel del curso de formación en el que se encuentra el alumno. Esto es como básico. No es lo mismo trabajar para niños de preescolar que trabajar para niños, bueno, no sé, para niños. O que trabajar para niños de primaria inclusive, se encuentran en áreas de conocimiento diferentes, se encuentran en niveles de conocimiento diferentes, que para un alumno de secundaria, ni se diga, están en una etapa distinta, que para un alumno de bachillerato, para un alumno universitario. Adelante. Son diferentes y son distintos niveles de percepción. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De nuevo, los que están por el micrófono, gracias. Ok. Y siguiente, el canal de comunicación. El canal de comunicación, como lo veíamos en la segunda, en el segundo diapositiva, tenemos que nuestro canal de comunicación es el recurso de instrucción. Pero puedo revisar cuál es mi recurso de instrucción. Mi recurso de instrucción puede ser un tríptico, mi recurso de instrucción puede ser un cartel, mi recurso de instrucción puede ser una propia presentación en PDF en el salón de clase. Entonces, en ese sentido tengo que tener en cuenta cuál es digamos, mi marco de referencia para ver mi canal de comunicación. ¿Cómo va a llegar eso a los alumnos, ¿no? En el siguiente tenemos el tipo de competencias que se quiere fortalecer o desarrollar. En este sentido es muy importante revisar cuál es el tipo de competencia que tiene mi escuela, que tiene el lugar en el que yo estoy trabajando y cómo esto afectaría, cómo estos elementos afectarían ese tipo de competencia que yo estoy trabajando. Y
Y por último, es muy importante tener en cuenta que ningún evento tiene que estar diseñado, que tiene que estar ubicado, que tiene que trabajarse de manera arbitraria. Todos los elementos que nosotros utilizamos, llámese tipografía, llámese color, llámese forma, llámese imagen estática o imagen móvil, tiene una razón. Y todo lo que nosotros mostremos a los alumnos o a nuestros, digamos, a nuestro público, que es nuestros alumnos, tiene una connotación en específico. Para ellos, cada cosa que les mostramos, si nosotros les ponemos una diapositiva con una tipografía muy ornamentada, para ellos es algo diferente, quizás para ellos es algo que lo van a recordar. Entonces, esas serían mis recomendaciones, nuestras recomendaciones. No sé si vayamos a tener alguna, les presento mi bibliografía. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si vayamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Hola. Gracias, Gloria. Sí, ya por aquí hay algunas preguntas que están formulando y algunas sugerencias, entonces te las voy a compartir. En principio nos pregunta, aquí me regreso, Génesis Maldonado, que si podrías elaborar un poquito más este tema de por qué el color rojo en presentaciones es antipedagógico. Por acá otra alumna, otra persona nos dice, pues sí, nos dijeron que no utilizáramos esos colores en presentaciones o en carteles para los alumnos. Muy bien, sí. Ok, no, el color rojo no es antipedagógico. Ya, eso precisamente estábamos platicando ahorita, que antes nos decían, no uses la pluma roja solamente para marcar lo importante o para, por ejemplo, al inicio, los niños en preescolar, la letra mayúscula con letra roja para distinguirla. En un estudio reciente, el color que los alumnos universitarios asocian a los eventos de instrucción son los sucesos que se dan durante una lección, durante una clase, durante una capacitación, durante como le queramos llamar. Y el color rojo fue el color que más relaciona a los alumnos con motivación, con atención y con información. Entonces, el rojo es el primer color, después está el amarillo y después está el verde. Pero el rojo salió abundantemente y muy por encima de la media. Entonces, eso que el color rojo se utiliza para las presentaciones, de que el color rojo no se utiliza, para los textos, que es de mala educación, yo le daría un. Ok, muchas gracias. Luego también nos hacen aquí otra recomendación que si a lo mejor luego te vamos a dar más trabajo, Gloria, si a lo mejor complementamos la presentación con algunos ejemplos, ¿no? Claro, porque ahí hubo una recomendación de, pues en las tipografías, si fuera posible, algunas de estas, que pusieran ejemplos, ¿no? De cuáles sí, tipografías se asocian a qué emoción, sentimiento o esto que tal vez pudiera ser interesante. Sí, les voy a compartir, tengo un artículo con relación a este tema, pero les voy a compartir como una especie de infografía que ya trae las tipografías y los colores de este diferencial semántico. Entonces se los comparto con mucho gusto. Perfecto. Por aquí también tenemos otra, permítanme, aquí está. ¿Qué tipografía recomendarías? A ver, dice, ay, se me movió. Permítanme. Ay, voy, es que se me está moviendo. A ver, dice, entiendo la importancia de la selección de los colores y la tipografía, sin embargo, ¿qué relación deben de tener estos al momento de utilizar? Uy, se me movió. Es que ponen más. Al momento de utilizar otras herramientas como las imágenes, los videos, la regla de 7 líneas y 7 renglones en una diapositiva, las diferentes transiciones o animaciones en cada diapositiva. Ok, cierto, sí. Existe, por ejemplo, esta regla de diseño en general, ¿no? De composición, digamos.
Cuando nosotros tenemos una composición, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una diapositiva, lo primero es, am, lo primero es asegurarnos que lo que nosotros queramos decir está en esa diapositiva. Si es un video, podemos hacerlo, por ejemplo, si nosotros creamos este video, pues bueno, tenemos la certeza que lo que va a aparecer en ese video, pues es algo que nosotros trabajamos, que cuidamos. Sin embargo, por ejemplo, la regla de tres o el aura, la composición, es algo bueno, que es otro tema, sin duda es un tema amplio y grande y es mucha cuestión de percepción. Como les digo, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar o presentar hacer una presentación para niños de nivel primaria, preescolar, que para muchachos, para jóvenes universitarios, ¿no? Yo tendría que primero revisar el perfil del usuario. Eso lo haría primero. No podría hacer una recomendación si no tengo un perfil de usuario. Muy bien. Eso sería como lo primero. Pero pueden, les paso el enlace de este artículo y revisamos el perfil de usuario. Perfecto. Una pregunta aquí dice, ¿es adecuado utilizar el color azul como base y a partir de él utilizar sus diversos tonos para resaltar o es muy plano? No. De hecho, en los 5 colores que salieron del color azul, sale el cian y el azul. Sin embargo, depende. Por ejemplo, si es un color claro de fondo, muy, muy claro, y puede ser monocromático. Yo soy muy fan, lo tengo que decir, de las paletas monocromáticas. Sin embargo, cuando voy a hacer algún realce o o poner alguna información importante, trato de utilizar un color complementario. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar una paleta monocromática en azul, pues nada más asegurarme que mi fondo sea un color claro, que sea un color muy plano, para poder utilizar una tipografía o un texto en un color pues más fuerte, ¿no? En una tonalidad, digamos, saturada o un poco hasta oscurecida. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué tipografía? Ay, otra vez se me olvidó. Si hay alguna tipografía o colores, tipografía y colores recomendados o paleta de tipografía, perdón, paleta de colores y tipografía recomendable, recomendable para alumnos de licenciatura. Sí, pronto vamos a tener su estudio listo. Estamos trabajando en eso. Ok, bueno. Acá por acá, déjenme ver. Alguien pregunta que si el material se va a poder descargar. Sí, de hecho vamos a poner, a todos los que participaron les vamos a enviar una liga con información donde viene la presentación y vamos a aprovechar para sumar el artículo, la infografía que nos está comentando la maestra, que podamos compartir con el grupo. Déjame ver, por aquí viene otra pregunta. Dice, maestra, en las recomendaciones, evaluaciones, anuncios que hacemos a los chicos en Blackboard, ¿hay que tomar en cuenta color y tipografía para lograr un mejor mensaje? Sí, claro. De hecho, hay profesores, muchos profesores que lo hacen. Yo que estoy de este lado en el Centro de Educación Abierta de Distancia, me ha tocado ver anuncios, me ha tocado ver algunos mensajes que dejan los profesores y que son bastante propositivos, digamos, en la manera en la que ellos, sin tener quizás el mayor conocimiento del tema, sí pueden hacer digamos, sí pueden discernir cuál es lo que es más conveniente para eso. Y he visto esas prácticas y son muy funcionales. He visto he visto las dos partes de la moneda, ¿no? Anuncios o mensajes muy planos y anuncios en este sentido que van llamando la atención de los jóvenes, ¿no? De nuestros alumnos en el nivel en el que estamos. Entonces, es posible y sí es recomendable, por supuesto. Aquí hay una pregunta difícil. Dice Nancy no la manda y me parece interesante. Dice sobre aquella tipografía y colores para trabajos en foros. Nosotros sabemos que los foros de discusión, a veces para hacer que los chicos
participen y los lean y hagan... ¿Habría alguna recomendación que se te ocurriera tú para decir, bueno, cómo podemos promover esta participación si logramos utilizar tanto tipografía o elementos gráficos en los foros? Sí, quizás, sí, es un problema, es una situación recurrente. Creo que a todos nos pasa que de pronto no tenemos mm, la aceptación que quisiéramos o el acercamiento a estos foros como nosotros quisiéramos. Em, Creo que la recomendación iría en la visualización en general del contenido. Por ejemplo, a partir de botones específicos que fueran un poquito más amigables, que tuvieran más bien que tuvieran una, ¿cómo lo llamaremos? Que tuvieran, que tuvieran un sentido de que no se perdieran, pues, no puedo encontrar como la palabra, que tuvieran un sentido a lo mejor un poquito más de secuencial, digamos, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo creo que yo lo resolvería de esa manera, con una pantalla un poquito más limpia, sin tanto texto. De pronto vemos como la participación de uno, la participación del otro, y entonces, en este sentido, podemos, por ejemplo, ubicarnos con colores, ¿no? El color tal para fulano, el color tal para tal, el color tal para tal, y entonces a partir de esa simbología de colores podemos ubicar a las personas. Tal vez sería una manera más fácil de hacerlo. Además, como les digo, por ejemplo, nuestra plataforma es un poquito más plano, esa situación de participación. Y el hecho de poderlo hacer así, a lo mejor es un poquito más atractivo y es más fácil de estarlo descifrando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Una última pregunta antes de cerrar para poder estar listos para la siguiente conferencia. Dice, ¿cuántos tipos de tipografía son válidos en una presentación? Se recomiendan hasta 3 tipografías. Okay. Más de 3 tipografías dicen que ya es, de los expertos de la tipografía en específico, dicen que ya pierdes la atención, porque estás buscando en cada una algo especial. Y entonces el texto se va. Tu concentración o tu atención se enfoca en la tipografía en lugar de enfocarse en el texto. Y bueno, un minuto para la última. Dice, ¿existe alguna investigación a nivel universitario de cuáles son los colores y tipografías que permiten que los alumnos se centren más en los aprendizajes? Sí, bueno, hay diferentes, están por ejemplo, no son precisamente en México, estamos desarrollando una, pero hay una en específico en la Universidad Javierana de Bernheim, también se les puedo poner ahí las ligas, que estudia el color, cómo funciona, por ejemplo, el color en alumnos de ciertas carreras o ciertas inclinaciones, por ejemplo, un alumno que trabaja el área muy matemática, muy tecnológica, ¿por qué colores se inclinan? Y un alumno que trabaja el área de las artes, de las habilidades, digamos, de otro tipo de habilidades, ¿por qué colores se inclinan? Entonces, existe, sí existe, sin embargo, no está en nuestro contexto cultural, que también es algo muy importante. Y bueno, se está trabajando ahorita en esa paleta de colores. Bueno, te voy a dar dos preguntas más. Nos queda un minuto antes de terminar, Sí, sí. hasta las 9:50. Hablando de las tipografías, ¿habría alguna recomendada de las comunes que conocemos para cuestiones de educación? Otra persona pregunta, ¿y para el área de negocios habría algunas? Ok, bueno, los voy a poner así como en un panorama más general. La tipografía cuando vamos a utilizar poco texto, no importa si vamos a jerarquizar o no vamos a jerarquizar, lo recomendable es utilizar tipografías de palo seco, como las que estuvieron viendo en la presentación. Son las cosas que no tienen patitas, porque son tipografías, digamos, muy... mm, son tipografías que son muy fluidas, que nos ayudan a la lectura, que son suaves, que son elegantes, que no son ornamentados, no nos pueden distraer. Son recomendables para este tipo de información corta. Cuando nosotros vamos a llevar una información un poquito más larga, un texto, digamos que vamos a trabajar un PDF a manera de manual o a manera
de texto más, más grande, más extenso, por decirlo de alguna manera. Las tipografías que son recomendadas son las tipografías de serifas, que son estas que tienen como unas patitas, la Times, por ejemplo, la Times New Roman. ¿Por qué? Porque estas patitas nos ayudan como a hacer una lectura de texto muy fluida, rápida. Estas patitas son las que nos van llevando la lectura de manera más ágil. Vi una pregunta por ahí que decía que son formales. Esta tipografía, las que no tienen patitas, las que no tienen ornamentación, las que son de palo seco les llaman, esa tipografía. Pues muchas gracias, Gloria. Con esto terminamos este primer bloque. Te agradecemos mucho. Nosotros tenemos el compromiso de subir el video y los materiales, tanto la presentación como ejemplos, los artículos y todo esto para compartirlo con el grupo que estuvo en esta sesión. Y muchas gracias. Gracias, buen día.